Literradio, la radio de literatura. Tema de hoy: indigenismo. ¿Sabías que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México cuenta actualmente con 68 pueblos indígenas que representan cerca de 11 millones de habitantes? Tradicionalmente, el indigenismo ha sido definido como la política aplicada hacia la población indígena por los no indios. Esta definición fue elaborada por el teórico más influyente de la antropología mexicana, Gonzalo Aguirre Beltrán, y la podemos encontrar repetida en la obra de numerosos autores como Julio de la Fuente, Alejandro Marroquín, Juan Comas y en prácticamente todos los miembros de la generación indigenista y sus continuadores en la antropología mexicana. La cartelera universitaria Cultura integra las actividades culturales de los diferentes campos de la UNACH. No te pierdas la oportunidad de agendar el evento que más te agrade. Échale un vistazo a tu CUC. Alcanza UNACH cifra histórica de beneficiados con programas de movilidad e intercambio académico en una gestión rectoral. 2.247 jóvenes inscritos en las distintas unidades académicas han logrado esta beca. La Universidad Autónoma de Chiapas es la primera institución en el país en impartir educación a distancia en un centro federal de reinserción social y la primera en el sureste en llevar educación profesional a internos de centros estatales de sentenciados. La Universidad Autónoma de Chiapas lanzó su convocatoria del examen de admisión para el ciclo escolar enero-junio 2019, misma que se mantendrá abierta hasta el día 5 de noviembre para los egresados del nivel medio superior. En conferencia de prensa, el secretario académico de la UNACH, Roberto Sosa Rincón, dio a conocer que en este ciclo se ofertan 31 carreras presenciales y a 9 a distancia, por lo que los interesados pueden ya descargar la ficha en la página web www.aspirantes.unach.mx. ¿Sabías que, en materia de educación, el 26% de indígenas no cuenta con ningún año de enseñanza básica? El reportaje con Julián Mejía. El ser humano desde tiempos antiguos ha hecho distinción de personas, los fuertes despreciando a los débiles, tratando de estar por encima de ellos, la gente de piel blanca esclavizando a los de piel oscura. Esto se notó más en las clases sociales donde la nobleza y el clérigo estaban por encima de los campesinos. En la actualidad seguimos realizando cierta diferenciación, puesto que rechazamos a los indígenas y creemos ser mejores que ellos. Los indígenas a través de los años han sido vistos como individuos inferiores, personas que no pertenecen a su comunidad, ven extraño la cultura y las tradiciones de estos. Han querido explotarlos o controlarlos desde tiempos remotos. En la conquista, los españoles, al llegar a tierras desconocidas y ver por primera vez seres parecidos a ellos, pero muy diferentes en la manera de pensar, se impresionaron, pues, según Miguel Rojas, no existía entre ellos ningún tipo de propiedad privada, sino que todas las cosas pertenecían a la comunidad, vivían todos juntos, sin rey o jefe de ninguna especie, y cada uno es su propio señor. Sin embargo, no tardó mucho para que los europeos comenzaran a ver a los indígenas como individuos que podían ser esclavizados. El mismo escritor, Miguel Rojas, sigue diciendo: pertenecía a aquella especie de hombres que, por su condición natural, estaban destinados al servicio de sus superiores, y decir superior era igual, por cierto, a decir europeo. Hoy en día, este pensamiento sigue presente en varias personas, pues desprecian a las comunidades indígenas, sintiéndose superiores a ellos. No obstante, del otro lado de la moneda, existe gente que luchan y tratan de hacer conciencia en los demás. La literatura es un claro ejemplo, pues autores como Bruno Traven, Rosario Castellanos, Juan Rulfo, entre otros, a través de su escritura hacen una crítica a la sociedad y denuncian lo vil de su actitud. Por ejemplo,
Rosario Castellanos, en su obra Ciudad Real, el cual es un libro de cuentos, narra diferentes historias con protagonistas indígenas que son maltratados por los ladinos. En el advenimiento del águila, un individuo que no pertenecía a la comunidad es capaz de engañar al pueblo a través de farsas y quitarle una gran cantidad de dinero. De igual manera, en otro cuento, se narra que un indio es señalado de ladrón solo por ser indio y es acusado de robar sin ser él quien había cometido tal delito. Los indígenas, como Bruno Trave nos describe, son personas humildes, serviciales, trabajadoras, que a pesar del rechazo o la manipulación de otros luchan por salir adelante y es nuestro deber apoyarlos. Acaban de escuchar el reportaje El indígena oprimido con Julián Moreno Mejía. Sigan sintonizándonos y nos vemos para la próxima. El reportaje. ¿Sabías que el 25% de las mujeres indígenas es víctima de rezago educativo, cifra que en los hombres se reduce un 14%? Un comentario sobre el indigenismo en la literatura chiapaneca. El papel que realizan los indígenas en la narrativa chiapaneca estará constantemente presente por el contexto histórico, pero el indigenismo aparece cuando el autor tiene una visión acrítica del indígena, es decir, que lo superpone como un ser bueno por naturaleza. Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda, Roberto Moreno, entre otros autores, mencionaron en alguna ocasión que su literatura no era precisamente de corte indigenista. Su narrativa no fue creada con esa intención, la de describir o exaltar, sino solo un acto circunstancial dentro de la narración. Por ejemplo, en Años de Carnaval, una novela corta de Alejandro Aldana Shelchup, se trata de una relación con el otro. En términos de bestia, es una risa incómoda políticamente, un territorio de la ambigüedad en donde la realidad no es una cosa terminada. El indígena se menciona así, pero no como un personaje, sino como un miedo que acecha a los hacendados del pueblo, un miedo latente, desde el fondo, el miedo a perder lo adquirido y que se convierte en conciencia, una voz que detona en la locura colectiva y permanente. Esto es, un carnaval que no tiene fin. Lisbeth Bravo Verdugo. ¿Sabías que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el 16% de los hogares indígenas tienen como cabeza de familia a una mujer? Bruno Trave nació en Alemania. Fue un escritor de novelas y cuentista. En algunos de sus cuentos se vuelca a la parodia tanto de sus modelos más cercanos, los indígenas de México, como de sí mismo. El libro Canasta de Cuentos Mexicanos es quizá la colección de relatos de Trave más popular entre el lector mexicano. Los relatos de esta colección en particular dan un saludable respiro a la mayor parte de su obra. Son relatos con sobrada malicia, originales en su aparente sencillez y algunos verdaderamente divertidos. ¿Sabías que el escritor Bruno Trave, nacido en Alemania, se nacionalizó mexicano en 1951? A pesar de esto, no se le considera un autor mexicano. Durante mi larga vida he aprendido que es casi imposible morirse de hambre en el campo. Dada mi poca inteligencia, no pude ganar el dinero necesario para vivir en la metrópolis. Me establecí en una especie de cabaña que estaba sobre una colina a 1,5 kilómetros de un pueblo habitado por campesinos indios, todos los cuales se veían como gente buena y honesta. Para que entiendan cómo era vivir con ellos, les contaré una pequeña historia. Cierto día recibí la visita de Crescencio, un vecino del lugar, que empezó por hablarme de varias cosas sin importancia. Los dos estábamos sentados en los escalones del pórtico. Cerca de nuestros pies estaba mi perra, una terrier. Retozaba con sus 5 perritos que había tenido hace unas 6 semanas. Por todo de lo que hablaba me di cuenta de que algún interés lo llevaba, sin que me fuera posible precisar cuál era este. Hasta que por fin dejó de charlar, se levantó, miró a los perritos que jugaban mordiéndose entre sí, chillando, estornudando, tirando a su paciente madre de la cola, de las orejas, de las patas. Caray, qué lindos perritos, qué chulos, qué hermosísimos.
Hasta entonces vislumbré lo que quería. Cuando se disponía a partir, tomó a uno de los cachorritos, se lo acomodó en un brazo y le rozó la piel varias veces ante la fingida indiferencia de la madre, que guiñaba un ojo constantemente, viendo cómo Crescencio consentía a su perrito. Perrito lindo, de veras, por la Virgen Santísima, que es un perrito muy lindo. Será muy bravo, bravísimo, cuando crezca, un buen perseguidor de bandidos y roba ganado. Yo conozco bien a los perros, sé desde el momento en que nacen cuándo serán bravos. Con su permiso, señor, adiosito. Oiga, Crescencio, no puede llevarse el perrito sin pagarme. Ese perrito cuesta $1 de plata. ¿Cómo dice usted, señor? Mira, Crescencio, lo que pasa, el perrito te costará $1 de plata. Y a menos que traiga el dinero, no podrá llevárselo. Debe usted comprender, Crescencio, que estos perros me han costado bastante por la leche, el arroz y la carne que se comen. De verdad lo siento, pero tendrá usted que dejarlo y traer el peso primero. De hecho, nunca tuve la intención de venderlos. Había pensado quedarme con 2 de ellos y los otros 3 no sabían dónde dejarlos, pero sé por experiencias no muy halagüeñas que regalar algo que tiene cierto valor solo nos causa dificultades. En ese momento pensaba en las voces de los demás vecinos. Sí, yo imaginaba que pasaría después y cuando hubiera dado todos los perros, vendría algún campesino a pedirme uno de los chivitos recién paridos por mi cabra, pues ya que había yo regalado todos los perros, ¿por qué razón no podía yo honrarlo a él, mi mejor amigo, entre todos aquellos que se habían impuesto a su estupidez? Y si no le daba el chivito, sus amigos insistirían en que yo seguramente lo consideraba un bandido, un cruel asesino, no merecedor de un regalo mío, y así por mi culpa perdería su reputación honrada en el pueblo. Por eso fui muy claro cuando le dije a Crescencio que no cambiaría de opinión, y ese perro costaría $1 plata. Yo le consideraba a usted como un buen cristiano, señor, y siento en lo más profundo del alma haber descubierto que no lo es usted. ¿Cómo puede ser tan cruel y despiadado? ¿Cómo le es posible arrebatar de mis brazos a este pobre animalito indefenso? ¿No se da cuenta de lo mucho que ya me quiere? Pero bueno, me gusta el perrito y mañana vendré por él. Ya sabía yo que a la mañana siguiente vendría con algo nuevo y así fue. Se asomó a mi casa, miró a los perritos antes de saludar y se sentó al lado mío. No tocó el tema de los perritos, pero de no conocer a esta gente, yo hubiera pensado que renunciaba a comprar el perro. Hablaba de todo lo ocurrido en el pueblo. Yo estaba ansioso por saber cómo sacaría el tema del perrito, pero eso no llegó hasta que empezó refiriéndose al precio de las mulas, de los caballos, de los burros y cerdos, de los huevos y del rendimiento que tendría el maíz el día de la cosecha. Y fue en ese momento cuando percibí que esta conversación llevaba algo interesante. Hablando de precios y de gastos, me figuro que debe usted sentirse muy solo aquí en su jacalito. Ayer decía yo a mi mujer, ese gringo que vive en la colina, bueno, dispénseme. Quiero decir que la mujer dijo, ese americano mister debe sentirse muy solo, sin tener jamás quien le acompañe. La soledad debe ser insoportable en la colina. ¿Cómo hace usted, señor, para no volverse loco? Dije a la mujer, sí, yo le dije. Tienes razón, Julia. Ese americano se volverá loco a fuerza de estar solo, enteramente solo. Tarde o temprano perderá la razón, dije yo a la mujer. No me siento tan solo, no como tú crees, Crescencio. Tengo mucho trabajo, esto ocupa totalmente mi atención y casi nunca me doy cuenta que estoy solo. Me gusta vivir así, trabajando muy duramente. Eso es precisamente lo que la mujer dice,
que tiene usted demasiado trabajo que hacer. ¿Cómo por todos los santos puede usted hacer todo solo? Pero usted, Eulalia, es mi hija. Tiene casi 17 años y es muy bonita. Mi Eulalia es bonita, muchísimo. Muy bonita, la pura verdad, por la Santísima Virgen, que es bonita. No entendía a qué iba todo eso, ni siquiera conocía a su hija. Con gusto hubiera yo pagado un peso por saber cómo y cuándo saldría nuevamente a la luz el asunto del perro, porque era eso lo que perseguía a pesar de que ya ni siquiera miraba a los animalitos, pretendiendo desviar mis sospechas, hasta que entendía a qué quería llegar después de halagar tanto a su hijo. La vida está muy cara, señor. ¿No le parece? Eulalia, mi hija, es muy económica. Sí, señor mister. ¿Cuánto cobra doña Cecilia en su fonda por una comida corrida? ¿Sabe usted, señor? Sin duda que lo ignora. A mí me lo dijeron unos arrieros, y aunque usted no lo crea, cobra 65 centavitos. 65 centavos por una sola comida y sin agua de tamarindo, que hay que pagarla aparte. Así que, señor americano, y después de pensarlo más y más yo y la mujer, decidimos que la cosa no podía quedar así. Y por eso pensamos enviar a usted a Eulalia para que haga todo el trabajo de la casa. Por supuesto que tendrá que pagarle un sueldo, porque ella no va a trabajar de balde y solo por la comida que usted le da. Ella necesita comprar sus cosas, vestido, jabón y todo eso. Cada vez iba alejando más el tema de los cachorros. Me estaba desesperando un poco, pero el asunto de su hija no me era indiferente. Verdaderamente necesitaba un poco de ayuda, y por lo que escuchaba, esa niña era muy trabajadora. Así que, sin pensarlo tanto, y para ya acabar con este asunto, decidí aceptar que su hija trabajara para mí por el precio de 6 pesos. Eso era justo, ya que de donde vengo las muchachas cobraban 20 pesos. Ya sabía yo que aceptaría. Yo y la mujer sabemos lo que un hombre quiere y necesita. Ahora me voy, regreso a casa para mandarle a Eulalia enseguida. De paso, señor mister, ¿no cree usted que es justo pagar algo adelantado a Eulalia? Como usted comprenderá, señor, ella tiene que hacer algunos gastos para arreglar sus cositas. Tendrá que comprar un delantal nuevo, sabe Dios qué necesite. Ya sabrá su madre decirle. Yo creo que con 2 pesos la cosa queda bien. ¿Qué le parece, señor? Lo entiendo, pero por estos lados se acostumbra a pagar algo por adelantado. Pero como no conozco a su hija, no le daré más que 1 peso. ¿Está usted de acuerdo? Él aceptó, yo fui por el peso y se lo di. En ese momento él volvió su vista a los perritos y supe que era tiempo de retomar la plática que más me interesaba. Tomó de nuevo al perrito y miró a este con tanto cariño. Sacó de su bolsillo el peso que antes le había dado, mi peso, y me lo dio sonriendo en señal de que me compraba el perro. No quería hablar más y era justo, así que con pocas palabras le dije que se lo llevara y tomé mi peso. Me senté de nuevo en el escalón a esperar que la hija de Crescencio llegara. Esperé 1 hora, esperé 2 y no llegaba. Cuando dieron las 4 de la tarde decidí ir a buscarlo. Pasé por el tranquilo pueblo hasta llegar a su casa dispuesto a reclamar mi dinero o la ayuda de su hija. Al verme dijo, sin la menor alteración, ni en la voz, ni en la expresión de su cara, y usando de toda esa graciosa cortesía que constituye la segunda naturaleza del indio. Pase, señor, pase por su casa. Aquí todos estamos a sus amables órdenes. ¿Dónde está Eulalia? No la veo. Me prometió mandarla inmediatamente y no. ¿Acaso todo es una mentira? Eso es... espera. Eso es exactamente lo que le prometí, señor, y lo que hice en cuanto llegué a casa. Bueno, pero pues aún no llega. Yo no tengo la culpa, señor. Yo la mandé enseguida, pero ella me dijo, y lo dijo con un descaro,
que ella no quería ser cocinera de ningún crimen. Es decir, que no quería cocinar y trabajar con ningún americano. ¿Qué podía yo hacer, señor? Dígame. El aula es ya una mujer y sabe usted que las mujeres de nuestros días tienen sus ideas. Nunca hacen lo que deben y lo que sus padres les ordenan. Los padres ya no tenemos mando alguno sobre ellas. Todas esas ideas raras las han tomado de las gringas. Quiero decir, las mujeres de su país. Pero por la Madre Santísima, juro que 100 veces la mandé, como se lo prometí. Pero ella no quiere dejar la casa para ir a vivir y trabajar a otro lado. En ese caso, Crescencio, tiene usted que devolverme el peso que le di por el contrato. ¿De qué peso habla usted, señor? Ah, sí, ya recuerdo. El peso de Eulalia. Pero no recuerda usted, señor, que yo se lo di cuando compré el perrito y que usted dijo, está bien, Crescencio. Eso es lo que usted dijo. Me sentí aturdido. Pensé que algo raro debía haber en lo que yo había aprendido acerca del comercio moderno en el curso por correspondencia que seguía. De momento, sin embargo, no pude abarcar bien la situación en la que me había metido y de la que sabía no podría salir muy airoso. No obstante, algo de lucidez quedaba en mi cerebro y pude decir: si no me devuelve el peso. Sí, el peso del contrato, Crescencio. Usted tendrá que devolverme el perro. ¿El perrito, señor? ¿No habla usted del que tengo aquí en el suelo? ¿Pero no recuerda usted que solo esta mañana se lo compré y le pagué por él un peso plata? El precio exacto que usted me pidió. ¿No se acuerda, señor Mister? Entonces usted dijo, está bien, Crescencio. Eso fue lo que usted dijo, exactamente. Y agregó que el perrito era mío, ya que yo lo había comprado, honradamente, pagando por él un peso de plata. Recapacité y comprendí que desde cualquier punto de vista que se le viera, Crescencio tenía razón, pero me quedé con la idea de que algo andaba mal en el curso comercial por correspondencia, que titulaban El Vendedor Perfecto. Aritmética indígena. En este relato lo que destaca es la habilidad de Crescencio para envolver a la apacible estadounidense y así adueñarse del tan ansiado perrito. La gracia con la que Travel narra esta breve historia nos enseña su aguda capacidad para profundizar en el habla, en las manías y costumbres de los indígenas de México y provocar situaciones chuscas, tanto por las circunstancias mismas en que se ven inversos sus personajes, como por la destreza narrativa que origina que estos se expresen y actúen deliberadamente para lograr sus propósitos. Hacen del enigmático autor que escribió la mayor parte de su obra en nuestro país un cuentista que supo explotar el lado más trágico de la miseria humana, el indigenismo. Elvira Morales Gabriel.